En esta primera diapositiva vamos a definir cómo vamos a calcular la variación de energía interna. La idea es que no vamos a ver el desarrollo de la ecuación que sí está en los libros que recomendamos para el curso. Lo único que vamos a determinar es la ecuación que vamos a utilizar para calcularlo. La variación de energía interna es función exclusiva de la temperatura. Nosotros vamos a trabajar únicamente con gases ideales y con fases condensadas. Eso puede ser sólido o líquido. Entonces, la variación de energía interna se puede definir como la integral entre dos temperaturas, T1 y T2, de la capacidad calorífica a volumen constante diferencial temperatura. La capacidad calorífica puede ser o independiente de la temperatura o puede depender de la temperatura, como por ejemplo una ecuación de primero o segundo grado. En nuestro curso solo vamos a ver las capacidades caloríficas como independientes de la temperatura. Entonces, cuando es independiente lo puedo retirar hacia afuera de la integral y cuando resuelvo me quedaría que el delta U va a ser igual a la capacidad calorífica o volumen constante multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Como las capacidades caloríficas son positivas, si observamos en nuestro sistema un aumento de la energía interna, lo que quiere decir es que la temperatura está aumentando. También podemos definir otra función que le vamos a llamar entalpía, que en este caso, si tenemos que la presión externa en todo momento es constante, y al igual que veíamos en la energía interna, W', o sea, cualquier trabajo que no sea de expansión-compresión vale cero, la entalpía la puedo definir como la energía interna más el producto presión por volumen. Y va a tener las mismas características que la energía interna. O sea, va a ser una función de estado. O sea, para poder calcularlo solo me va a interesar conocer el estado inicial y el estado final del sistema. Y va a ser también una propiedad extensiva. O sea, va a depender de la masa. Como veíamos en el video pasado, en un sistema a volumen constante, el delta U era igual al calor. Y le ponemos el subíndice V para decir que era un calor a volumen constante. Con la entalpía podemos hacer lo mismo. Si nosotros vamos a trabajar a presión constante, eso quiere decir que la presión opuesta es igual a la presión inicial y es igual a la presión final, el calor va a ser igual al delta H. Teniendo en cuenta también que cualquier trabajo que no sea de expansión-compresión sea cero. Y eso es aplicable a la determinación de los cambios de fase, porque nosotros lo que determinamos son, por ejemplo, calor de vaporización o calor de fusión como ejemplos de cambios de estado de agregación, y como vamos a determinarlos a presión constante, generalmente a presión atmosférica, ese calor lo podemos ver expresado como una variación de entalpía de ese proceso de cambio de fase. La entalpía también la vamos a ver como función exclusiva de la temperatura, y tenemos acá también dos posibilidades, que la capacidad calorífica, en este caso a presión constante, sea independiente de la temperatura o sea variable, en este caso puede ser un polinomio de primero o segundo grado. En nuestro caso siempre vamos a trabajar con capacidades caloríficas independientes de la temperatura, así que para calcular la variación de entalpía va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante multiplicado por la variación de temperatura observada en el sistema. Para poder calcular tanto delta U como delta H necesitamos las capacidades caloríficas. Lo que encontramos es que para un gas ideal hay una relación entre esas capacidades caloríficas. La capacidad calorífica a presión constante es mayor que la capacidad de volumen constante y es igual a N por R. O si lo vemos expresado en las capacidades caloríficas molares, que son cuando tienen el techito, C sub P molar menos C sub B molar va a ser igual a R. Para fases condensadas,
sólidos y líquidos, esas capacidades caloríficas son iguales. En los ejercicios, el dato que vamos a tener si trabajamos por ejemplo con un gas ideal es o la capacidad calorífica a presión constante o la capacidad calorífica a volumen constante. Uno de los dos siempre va a ser dato del ejercicio. Con esta relación podemos obtener el otro valor de capacidad calorífica. Entonces, resumiendo, ¿cómo calculamos delta U y delta H, dos funciones de estado y además extensivas? El delta U se va a calcular como N por la capacidad calorífica a volumen constante molar por delta T, y el delta H, N, en el número de moles, multiplicado por C sub P molar, multiplicado por esa variación de temperatura. Hay dos cosas a tener en cuenta. La primera es una confusión cuando uno resuelve el ejercicio, que cuando uno ve esta ecuación parece que el delta U solo se puede calcular si el proceso es a volumen constante. Esto es incorrecto. Esta ecuación es válida para calcular el delta U para cualquier proceso. En el desarrollo de la ecuación a la cual llegamos para calcular delta U, se tiene en cuenta ese proceso a volumen constante para simplificar el desarrollo de esa ecuación. Pero esta ecuación se va a poder utilizar para cualquier proceso en donde me pidan calcular el delta U. Lo mismo para el delta H. El delta H no necesariamente voy a poder calcular delta H cuando el proceso sea a presión constante. Siempre voy a poder calcular el delta H como N C sub P delta T, independiente si el proceso es o no es a presión constante. Y lo otro importante a tener en cuenta es que estos cálculos de delta U y de delta H son correctos si en el intervalo de temperatura no existe ni una reacción química ni cambio de fase. Porque al haber reacción química o cambio de fase voy a tener variaciones de energía interna y variaciones de entalpía que no van a estar reflejadas en la ecuación si yo la planteo como delta U o como delta H, porque por ejemplo durante un cambio de fase la temperatura es constante y el delta H no es cero, ¿no? Si el delta T fuera cero, como en el caso mientras por ejemplo estoy transformando agua líquida a agua vapor, el delta T es cero y el delta H no es cero, porque el delta H es efectivamente el delta H de vaporización. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que en ese intervalo de temperaturas no exista ningún cambio de estado de agregación en mi sistema ni ninguna reacción química que esté ocurriendo en ese rango. Vamos a empezar el estudio de la parte de termoquímica, que es estudiar el cambio térmico, o sea, el intercambio de calor asociado a una reacción química o a un cambio de fase, a un cambio de estado de agregación. Esa reacción química va a involucrar una transformación de materia y energía absorbida o liberada, ya sea como luz, como calor, como electricidad. Como habíamos visto en el video anterior, ese calor es función del camino de ese proceso, en este caso de esa reacción o de ese cambio de fase. Entonces, para asociar ese calor a una magnitud como las que vimos de energía interna o entalpía, que sí son función de estado, tenemos que especificar en qué condiciones se da esa reacción o ese cambio de fase. Si es a presión constante, el calor lo vamos a asociar al delta H. Si es a volumen constante, ese calor lo vamos a asociar a la variación de energía interna. Y recordando también la convención del signo del calor, los procesos exotérmicos, o sea, los que liberan calor, calor va a ser negativo, y los procesos endotérmicos, los que absorben calor, el calor va a ser positivo. Para una reacción química uno va a identificar reactivos, productos, cada uno con su correspondiente coeficiente estequiométrico, y a una variación de, puede ser energía interna o de entalpía, dependiendo en qué condiciones de trabajo estemos. De todas formas, ambas propiedades son extensivas, o sea, van a depender de la cantidad que tenga tanto de reactivo como de producto.
Y es más común, o sea, probablemente ustedes en algún otro curso de química hayan visto que esas reacciones químicas o esos cambios de fase se asocian generalmente a un delta H, porque a nivel de laboratorio es más sencillo trabajar a presión constante, que sería trabajar a presión atmosférica, que trabajar en un recipiente a volumen constante. En ese caso, trabajaríamos con delta U. Por eso en la mayoría de los libros y en los ejemplos que uno puede encontrar, los cambios de fase, por ejemplo, la fusión, la vaporización, la va a encontrar como un delta H, y para una reacción química también va a encontrar el delta H de la reacción, porque es más sencillo obtener esos datos en un laboratorio trabajando a presión atmosférica, que es una presión constante. El calor intercambiado durante una determinada reacción va a depender de la propia reacción, o sea, ese calor va a depender de los enlaces que se rompan de los reactivos y los enlaces que se forman de los productos, o sea, va a depender de la propia reacción, del estado de agregación de los reactivos y productos. No es lo mismo plantear una reacción partiendo de un reactivo que está sólido que de la misma especie pero esté líquido o esté gaseoso. Ese delta H o ese calor no va a tener el mismo valor numérico. O sea, hay que especificar cuál es el estado de agregación de reactivos y productos, de la cantidad que tengo de cada uno de ellos, ¿sí? Sabiendo que va a ser tanto el delta U si lo hago a volumen constante como el delta H a presión constante, son magnitudes extensivas, y de las condiciones de la transformación, si eso ocurrió a presión constante o a volumen constante. Para eso vamos a utilizar las ecuaciones termoquímicas, que son ecuaciones ordinarias como las que ustedes utilizan en algunas otras asignaturas para hacer algún determinado cálculo, pero donde agregamos cierta información adicional, como el estado de agregación. Sí o sí tenemos que aclarar cuál es ese estado de agregación, y en el caso de que exista más de uno, la forma cristalina o la variedad alotrópica. Por ejemplo, el carbono sólido puede ser carbono grafito o carbono diamante, o hay otras variedades alotrópicas de carbono. Entonces uno tiene que indicar cuál es esa forma cristalina, la temperatura y la presión a la cual se lleva a cabo el proceso. En el caso de que sea una reacción en solución, cuál es el solvente y cuál es la concentración, porque uno mezcla dos soluciones y también se produce una dilución del solvente, que eso tiene también un calor asociado. Entonces uno tiene que aclarar cuál es la concentración de esa especie, el delta H o el delta U asociado a la reacción, dependiendo las condiciones de la transformación, y la cantidad de reacción. Tomamos como ejemplo la combustión del carbono grafito, o sea, carbono grafito más oxígeno, acá indicando, ¿sí?, el estado de degradación. En este caso estamos informando la variación de entalpía. Este supraíndice cerito me está indicando la presión de referencia, que es una atmósfera en los libros más antiguos. Ahora se ha cambiado la nomenclatura a un bar, pero de todas formas no hay mucha diferencia en el estado gaseoso hablar de un bar o una atmósfera. Y 298 Kelvin, acá faltaría la K de Kelvin, a 25 grados, que es la temperatura general en la que uno va a encontrar los datos en bibliografía, el valor numérico, en este caso del delta H, y acá o bien habría que aclarar que es kilocalorías por mol, o también puede aparecer una línea horizontal sobre la H, indicando que es una magnitud molar, o sea, un techito sobre la H me está indicando que este valor corresponde a un mol de sustancia. Acá tenemos otro ejemplo que es la combustión del monóxido de carbono, también con otro valor de delta H asociado. Cuando vamos a realizar un cálculo de entalpía, nos encontramos que no hay valores absolutos de entalpía. Lo que nosotros siempre calculamos es una variación de esa magnitud. Entonces, de alguna forma tenemos que definir cuándo la entalpía vale cero. Y eso se lo vamos a asignar a un elemento que se encuentra en las condiciones más estables elegidas arbitrariamente. Esas condiciones son un bar, ahí aclara una atmósfera, dependiendo. Los libros más antiguos habla de una atmósfera, en los más nuevos habla de un bar.
no hay mucha diferencia como les comentaba anteriormente, y 25 grados Celsius, o sea 298 Kelvin. Así que los elementos en su estado de agregación más estable a esa presión y a esa temperatura van a tener variación de entalpía igual a cero. Por ejemplo, el oxígeno a una atmósfera y 25 grados Celsius está como gas. Entonces el delta H asociado a ese oxígeno en esas condiciones va a ser igual a cero. Vamos a definir el calor o la entalpía de formación como ese delta H que acompaña la formación de un mol de compuesto a partir de sus elementos en la forma química y el estado físico en que normalmente se presenta en el estado de referencia. El estado de referencia es un bar y 25 grados Celsius. Por lo que si nosotros planteamos, por ejemplo, el delta H de formación del agua líquida, lo planteamos a partir de los elementos que lo constituyen en el estado más estable en esas condiciones. Tanto el hidrógeno como el oxígeno a una atmósfera de 25 grados se van a encontrar en estado gaseoso. En esta diapositiva vamos a definir dos leyes termoquímicas que nos van a permitir el cálculo de variaciones de entalpía de reacciones que experimentalmente no las puedo estudiar y por lo tanto no las voy a poder determinar ese valor de delta H. La primera es la de Lavoisier-Laplace, que me dice que el delta H asociado a una determinada reacción es el opuesto de la reacción que ocurre en el sentido inverso. Si yo estoy estudiando, por ejemplo, la combustión de metano, o sea, el metano más oxígeno, que esta reacción sí la podría estudiar a nivel de laboratorio, que me da como producto dióxido de carbono y agua, tiene este valor de delta H asociado. Pero ¿qué pasa si yo necesito calcular el delta H de la reacción opuesta? Que termodinámicamente no es posible, es que el dióxido de carbono mezclado con agua me dé metano y oxígeno. Bueno, lo que me está planteando la ley es que el delta H de la reacción opuesta va a ser el valor del delta H cambiado a cero. Y la otra ley, que es la ley de Hess, lo que plantea que el valor del delta H para una determinada reacción es independiente de la cantidad de etapas en las cuales se lleva a cabo esa reacción. Como recordamos que la entalpía es una función de estado, yo solo necesito conocer el estado inicial y el final. Así que una reacción la puedo descomponer en una serie de reacciones cuyo delta H lo conozca y tratarlos como si fueran ecuaciones algebraicas, o sea, ecuaciones matemáticas comunes. Un ejemplo de aplicaciones de la ley de Hess es si yo quisiera determinar el delta H de esta reacción, de la combustión de carbono-grafito, pero para dar monóxido de carbono. O sea, sería una combustión incompleta, porque si no, yo tendría acá dióxido de carbono. Esta oxidación a nivel de laboratorio es prácticamente imposible de estudiar porque siempre hay una parte de ese carbono-grafito que se quema completamente para dar dióxido de carbono. Entonces, lo que yo podría determinar, sí, experimentalmente, es la combustión completa del carbono grafito, que va a tener asociado este delta H, y después lo que puedo estudiar es la combustión del monóxido de carbono, para dar también dióxido de carbono. ¿Cómo llego a obtener el valor de este delta H de la reacción que está en rojo? Lo que hago es invertir esta reacción. Entonces me quedaría dióxido de carbono del lado de los reactivos, monóxido y un medio de oxígeno de este lado. Cuando sumo, me queda la reacción que está en rojo y el delta H de esa reacción va a ser la reacción de la combustión del carbono grafito y esta reacción cambiada de signo porque la di vuelta. Así que con la ley de Hess puedo entonces tratar estas ecuaciones termoquímicas como ecuaciones matemáticas. Lo que hago es, voy a tener un valor de delta H asociado que seguramente lo pueda obtener experimentalmente o sacarlo de un valor de Hamburg. Si yo lo que hago es invertir la reacción, le voy a cambiar el signo al delta H y después, por ejemplo, si necesito multiplicar esta reacción por 2, el delta H va a quedar multiplicado por 2.
si divido esta reacción entre 2, el delta H hago la misma cuenta y en ese caso lo divido entre 2. La determinación del calor de reacción no siempre es sencilla a nivel de laboratorio, se tiene que trabajar con una reacción que ocurre rápidamente, que sea completa, o sea, todo el reactivo se pueda convertir a producto, que no existan reacciones secundarias, o sea, que un producto no termine reaccionando para dar otra especie, que quede algún intermediario en el medio de reacción. Y dependiendo del calorímetro que yo utilice para determinar ese calor de reacción, lo voy a poder asociar o al delta H en el caso de estar trabajando con un calorímetro a presión constante, o al delta U en el caso de estar trabajando a volumen constante, o sea, en un recipiente rígido. Existen otros calorímetros, por ejemplo los isotérmicos, adiabáticos. Calorímetro isotermo es, por ejemplo, una mezcla de agua y hielo, que va a estar a 0 grados. Yo voy a colocar un recipiente conductor donde voy a estudiar la reacción. Una reacción exotérmica va a liberar calor, y ese calor se va a utilizar en fundir una cierta masa de hielo. Cuando uno estudia ese cambio de volumen que ocurre en el recipiente que contiene el agua y hielo, puede asociar esa fusión de hielo de una determinada cantidad de hielo a el calor que liberó la reacción. Y también hay calorímetros que tienen líquido calorimétrico, generalmente agua, o calorímetros sin líquido calorimétrico. Un ejemplo de determinación del calor de reacción es la utilización de la bomba calorimétrica para obtener el valor del poder calorífico de un cierto combustible. El poder calorífico, quizás ya hayan escuchado ese término, es la energía que libera un determinado material cuando se quema, y uno puede definir el poder calorífico inferior o el poder calorífico superior. En el inferior no está incluida la condensación del agua, que es un proceso exotérmico, o sea que en realidad liberaría más energía, y en el poder calorífico superior sí está incluida la condensación del agua que se genera durante la quema de ese material. En la mayoría de los casos, como se utilizan calderas, que lo que uno hace es quemar un cierto combustible, la temperatura de esos gases es mayor a 100 grados y por lo tanto esa condensación del agua no se aprovecha. O sea que en realidad el uso más común de este tipo de análisis es la determinación del poder calorífico inferior de esos materiales. En cuanto a su utilización, lo vamos a ver con más detalle en el laboratorio, pero consta de un recipiente de paredes muy anchas de acero inoxidable, donde va a ir colocado un portamuestra donde va el sólido o el líquido combustible que yo quiero analizar. Luego se coloca un pequeño alambrecito en contacto con ese material, se cierra y se le inyecta oxígeno a elevada presión, cerca de 20 atmósferas, y este recipiente de acero inoxidable, que por lo tanto va a ser conductor, se sumerge en un recipiente aislado térmicamente que contiene una cantidad conocida de agua, que en general son de 2 kilos de agua, ese tipo de recipientes, con su correspondiente tapa. Tiene también un agitador que permite homogeneizar esa agua y que la temperatura sea uniforme, y un termómetro que va a ir registrando el cambio de temperatura de esa agua. Entonces, mediante un dispositivo electrónico se quema ese alambrecito que está en contacto con la muestra, ahí se produce la quema de ese material y el calor liberado se va a transmitir hacia el agua. Entonces yo midiendo el cambio de temperatura del agua puedo saber cuál fue la energía liberada durante esa reacción. Lo que hay que tener en cuenta también es que todos estos materiales que componen la bomba tienen su propia capacidad calorífica, o sea, parte de esa energía que libera la muestra va a ser absorbida por esos materiales, y por lo tanto uno tiene que tener una constante del calorímetro que se determina con un material de capacidad calorífica o de poder calorífico, mejor dicho, conocido, que en este caso se utiliza ácido benzoico. Entonces uno ya sabe cuál es la constante de ese calorímetro para después
realizar las cuentas necesarias para obtener el poder calorífico de ese material. Lo que estamos obteniendo entonces es un calor a volumen constante, o sea que en este caso estaríamos asociando ese calor liberado por el combustible a un valor de delta U, porque estamos trabajando en un recipiente rígido que es este recipiente de acero inoxidable. En la mayoría de los casos, como les comentaba, el dato del poder calorífico inferior es el que necesita, por ejemplo, una empresa para saber si puede quemar leña o es mejor quemar carbón o quemar a veces algún residuo que le llega de algún tipo de combustible líquido. Entonces, no es solo obviamente el poder calorífico el dato que se utiliza, sino también el precio, la densidad, o sea, lo que ocupa ese material. No es lo mismo almacenar leña que almacenar carbón, que almacenar un líquido. Todo eso se va a tener en cuenta para después saber qué combustible uno va a elegir para ingresar a la caldera. También hay calderas que aprovechan la condensación del agua. En ese caso se puede también informar un dato del poder calorífico superior. Son calderas un poco más complejas en cuanto a su funcionamiento. Tienen que tener algunas precauciones, como por ejemplo que el combustible no contenga azufre, porque cuando uno va a condensar ese gas de salida, el azufre se va a convertir en ácido y por lo tanto va a corroer los materiales de la caldera. Y en general se utiliza ese calor de condensación para calentar agua para otra parte de la empresa o de la fábrica. Pero las más comunes son las calderas que directamente el gas de salida es liberado a la atmósfera, entonces no es aprovechada esa condensación del agua. Ahora vamos a definir el calor de combustión, que a veces trae bastante confusión en cuanto a esta definición. O sea, el calor de combustión, la definición es el calor intercambiado por el sistema cuando un mol de la sustancia reacciona con oxígeno y va a generar dióxido de carbono y agua líquida. O sea, el calor de combustión define la reacción entre ese material con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua líquida. El tema es que estas reacciones son exotérmicas, la temperatura generalmente va a superar los 100 grados y por lo tanto el agua va a estar como gas. En ese caso, el delta H de esa reacción no va a ser estrictamente el calor de combustión. El calor de combustión va a ser planteando la reacción dando como producto agua líquida. Si yo pongo como producto agua en fase gaseosa, ese delta H va a ser la suma del calor de combustión más el cambio de fase asociado al agua. Por último, lo que vamos a ver es qué pasa si yo necesito obtener un dato de la variación de entalpía de una determinada reacción, pero a otra temperatura que no sea 298 Kelvin. En ese caso yo estoy necesitando esta reacción, conocer el delta H de esta reacción, y el dato de 298 eso sí lo puedo sacar de un handbook, de una tabla de datos, buscando los delta H de formación de los productos y la de los reactivos. Entonces lo que construyo es lo que se llama un camino alternativo. Como la entalpía en función de estado, y ya hemos visto la ley de Hess, es lo mismo ir desde reactivos T a productos T que ir reactivos T hasta los reactivos a 298, calculando un delta H que ya vimos que es N se sub P delta T, o sea voy a necesitar los datos de las capacidades caloríficas a presión constante. Este delta H que lo puedo obtener, como les comenté, a partir de datos de bibliografía. Y este delta H2 que también va a ser calculado como N se sub P delta T para cada uno de los productos, o sea que también necesito datos de la capacidad calorífica a presión constante de estos productos. Este delta H a la temperatura T va a ser la suma de delta H1 más el delta H298 más el delta H2.